El rendimiento es importante siempre para un futuro, o sea, no solamente para el hoy. Es que los números hay que ser muy fríos con los números. Y hoy, en el canal de Esther Valcárcel, teníamos un tema pendiente, un tema importante en el caso de tener actividad empresarial, profesional, cualquier autónomo que tenga empresa, deberíamos estar familiarizados con diagnóstico financiero. Cuéntanos. Bueno, el diagnóstico financiero viene a ser como un escáner de cómo está la situación en la empresa, o sea, ver realmente los ingresos, los gastos, si tiene una empresa deudas o bueno, pues cualquier situación anómala que puedas descubrir dentro de la actividad de tu empresa es lo que intentamos hacer. Bueno, pues diagnosticar realmente si la empresa tiene una enfermedad, lo que veníamos diciendo, y bueno, y a partir de ahí pues buscar una solución. Entonces, bueno, básicamente imagínate es como si vas de viaje y coges el coche y vas ahí a la aventura, ¿no? Pues el diagnóstico financiero es: me voy a un taller, le digo a la persona del taller que revise bien las ruedas, pues el aceite, cualquier cosa, y así me voy de viaje tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, pues el diagnóstico financiero viene a ser pues básicamente lo mismo. Esa revisión. Es una revisión. Esa revisión que nos vas a indicar cuáles son, al igual que la presión de las ruedas, el aceite, esto que tenemos tan interiorizado en el estado de nuestras cuentas. Ese será el capítulo de hoy. ¿Qué es lo que sí o sí tiene que estar bajo nuestro control? Pues básicamente tenemos que mirar bien en las cuentas los ingresos, o sea, revisar ingresos, la procedencia de los ingresos y realmente qué ingresos, cómo los recibimos y de qué forma, los gastos. Segundo punto, gastos. Las deudas, en el caso de las deudas, y después ver si la empresa tiene unos rendimientos, unos beneficios o bueno, en el caso de alguna empresa, si hay algún problema, pues ver si tiene pérdidas, bueno, pues ver cómo podemos hacer para que esas pérdidas, bueno, pues desaparezcan. Luego entraremos más en detalle, pero en principio revisar ingresos y revisar gastos. Sí, ingresos, gastos, deudas y rendimientos. Son los cuatro puntos. Sencillo, a priori. A priori sencillo, pero... Pues vamos uno a uno, ¿vale? Para no agobiarnos. Empezamos por los ingresos, cuéntanos. Pues, a ver, los ingresos básicamente es como ver si realmente tienes suficientes ingresos, o sea, y realmente de qué partidas te vienen, ¿no? Por ejemplo, el caso más conocido, que es el de Kodak, que la empresa que ahora ya quebró, normalmente los ingresos que tenía siempre eran de películas analógicas, o sea, de carretes, lo que más vendía era eso, ¿no? ¿Qué pasó? Que vino el mundo digital, la empresa no se quiso adaptar, realmente hicieron ese diagnóstico financiero, pero los CEOs no quisieron o no lo vieron. Se aferraron un poco al presente, sí, sin querer ver tendencias de consumo y demás. Efectivamente. Entonces, bueno, pues les pilló el toro, efectivamente, y quebró la empresa. Entonces, realmente es importante ver si en una empresa los ingresos que tiene esa empresa son realmente la base sólida, ¿no? lo que marca esos ingresos, efectivamente, o si no, ¿cómo es la posibilidad? ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar, ¿no? O sea, si realmente unos ingresos son mejores que otros, porque hay gente que se aferra, efectivamente, a vender algo determinado, un producto o un servicio determinado, y a lo mejor vendiendo otro es muchísimo más sencillo, gana más. Entonces, aunque es muy básico, es una situación muy básica, pero realmente peca mucho empresario de no querer ver que este producto no lo vendo, pues venga, me voy a otra cosa, ¿no? O sea, básicamente es analizar eso y, bueno, ser fríos, objetivos. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en tu empresa es muy difícil que veas... lo que hablábamos de la subjetividad cuando tú estás dentro. Tiene que ser una visión externa, a lo mejor, efectivamente, que nos haga ver. Eso lo ve una tercera persona. Es decir, que los ingresos también hay que ver de qué productos o de qué servicios, y nos decías el otro día
tener una visión como con más perspectiva, con un foco un poquito más elevado, ¿no? Realmente lo importante es ver de dónde vienen esos ingresos. Por ejemplo, otro ejemplo, el caso de Netflix. En Estados Unidos, Netflix lo que hacía era vender DVDs y vender streaming, películas de streaming. Y lo que intentaban era acaparar todo el mercado. Sin embargo, realmente lo que vendían era en streaming, ¿no? Sí, el mercado después elige, ¿no? Sí, exacto. Entonces, hay que ver realmente cuál es el beneficio por venta ¿y a ti de un esa producto? estrategia te parece buena, la que hizo Netflix? Lanzar al mercado 2 opciones y ver por cuál se decanta, lo de testear el mercado. Sí, inicialmente sí, porque es bueno, sí, siempre si tienes realmente algo, o sea, tienes dinero, o sea, tienes una solvencia como para poder afrontar, pues en un punto determinado del tiempo de venta en la empresa, o sea, el ver que voy a perder un dinero aquí, pero aquí voy a ganar mucho más. Bueno, las startups le llaman este producto mínimo viable, ¿no? De invertir lo menos posible en ese testeo, pero sí lanzarlo al mercado. Que a veces, como el caso de Kodak, tú estás convencido de algo, pero que no tiene mucha base de mercado, ¿no? Sí, pero realmente no todas las empresas tienen dinero suficiente, tienen un patrimonio que avale o que permita que la empresa pueda testear. Entonces, tienes que hacer un diagnóstico y decirle a una tercera persona, oye, dime por dónde van los tiros y por dónde realmente tengo el beneficio, porque no todo el mundo ve dónde tiene el beneficio. O sea, lo que quieres vender. Ya, pues yo vendo de aquí y cojo y pongo todas las manzanas en el mismo cesto, pero no todas las manzanas tienen el mismo rendimiento, son tan buenas, tan jugosas y tan sabrosas. Entonces, el tema es ver... El caso de Netflix finalmente lo testó y... Sí, y vio que el streaming directamente era lo que más beneficio le daba. Después también hay que ver la estacionalidad de los productos, porque en el caso de Amazon, por ejemplo, con el Cyber Monday y con el Black Friday, ahí ven que es un punto importante de venta, o sea, un canal y un tiempo importante de venta de un producto, igualmente que las Navidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues sabemos que vamos a vender ahí en esos momentos determinados, ¿y qué hago? Bueno, pues lo que hago es hablo con mis proveedores de canales de venta, o sea, portes, gente que va a llevar los productos a los domicilios. Después lo que hago es comprar y poder almacenarlos. Entonces ponen todo lo que es... Toda su estrategia es en 3 fechas. Efectivamente. Y lo que hacen es poner toda la carne en el asador ahí, en justo darle el servicio determinado a los clientes en esos momentos de ventas que tienen. Sí, porque realmente hace unos años, cuando tú pedías en el Black Friday, por ejemplo, tardaban 15 días en que había te llegara roturas el producto. de stock en los productos. Sin embargo, ahora no. Ahora ven que el canal importante es la venta en estacionalidad, en un momento determinado. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues poner la carne en el asador ahí. O sea, que es donde van a recibir el mayor fuente de ingresos en la empresa. Bueno, de hecho, hay muchos sectores. Ahora los juguetes, con la Navidad, la juguetería ha querido romper un poco esa estacionalidad con el juguete de adultos, ¿no? El coleccionista y... O sea, hay estrategias también que intentan para que no depender tanto de esa estacionalidad. Sí. O en el caso de los perfumes, que es una barbaridad. Casi más del 90% se venden en la época de Navidad. Sí, pero bueno, está claro que la estacionalidad marca en muchas empresas y no podemos obviar eso, no pueden obviar eso las Tenemos empresas. que entonces saber de dónde vienen los ingresos en el caso de esta estacionalidad. También, no solamente qué rentabilidad, sino esa estacionalidad y qué estrategia adoptar, ¿no? Según el tipo de servicio. Exacto. Vale, esto en cuanto a los ingresos. ¿Pasamos a los gastos? Los gastos, sí. Los gastos, que es el lío más importante, quizás lo que decía en un principio, que los ingresos, todo el mundo, yo tengo estos ingresos y tal, pero los gastos no quiero saber. Gastos, efectivamente. ¿No? Y claro, los gastos sí que lo que tenemos que mirar son los gastos fijos y los gastos variables. Gastos fijos, que sería
día, bueno, pues el alquiler de un local si realmente tenemos un mercado, o sea, una tienda física, o bien internet o cualquier otro gasto fijo de un mercado online, efectivamente de un negocio online. Y después, bueno, pues directamente ver que es importante que en algunos casos sí que, por ejemplo, los gastos fijos podemos bajarlos, como yo qué sé, pues las tarifas de teléfono, que efectivamente es fundamental mirar esos gastos, pero sin perder servicios, porque hay mucha gente que dice, bueno, voy a intentar abaratar, esto es como el que apaga la luz en el negocio y dice, bueno, voy a bajar la luz, voy a apagar unas cuantas bombillas que así gasto menos, sí, pero está restando calidad de tu efectivamente, servicio. O sea, está viendo desde fuera el cliente que este negocio no está yendo bien, ¿no? Entonces, no puedes dejar de dar servicio por reducir gastos. O sea, los gastos está bien ver que no haya despilfarro, ¿no? Que no haya escape de gastos pequeñitos, pero que sean los que son imprescindibles para dar un buen servicio, un buen producto. Ahí no racanear. Entonces, los gastos fijos, indudablemente, que es lo que hay que, o sea, que es lo que tenemos que asumir como algo que es que ya entra dentro del juego de la empresa, pero bueno, mirar cómo podemos abaratar, y después los gastos variables, bueno, pues a partir de ahí, por ejemplo, en los casos de las empresas que tienen préstamos, o sea, el decir, bueno, pues cómo puedo hacer para anticipar ese pago para poder pagar menos, por ejemplo, intereses. Cualquier gasto que, ¿no? O a lo mejor una formación determinada que dices, bueno, pues en este momento no me viene bien, pero sé que voy a hacer una formación dentro de un mes o 2 meses que va a ser muchísimo mejor y voy a abaratar realmente en ese gasto, ¿no? Entonces es fundamental pues ver cómo podemos rascar y en dónde podemos rascar para que esos gastos sean los menos posibles, porque efectivamente si nos vamos siempre al premium de los gastos, por ejemplo en el caso de Uber, una empresa que a priori se suponía que no tenía una competencia y que él era, o sea, la Uber era la competencia, cómo se dedica una empresa a gastar realmente en publicidad, en pagar demasiado a las personas, a los conductores, o sea, cuando no... A ver, no digamos pagar demasiado, sino pagar... Sí, no se ajustaba después a... Claro, como un gasto premium, en una palabra, cuando de otra manera podría ser muchísimo más competitivo. Bueno, pues ahí realmente es donde se vio que Uber perdía competitividad, ¿no? Rendimiento. Entonces, ahí es donde tenemos que ser conscientes en la empresa de que hay gastos que debemos asumir como gastos normales y gastos necesarios, ¿no? Para la empresa, y en otros casos, bueno, pues intentar reducir lo máximo y ser un poquito eficientes en ese aspecto. Entonces, bueno, es fundamental ver eso. Abrimos el melón de las facturas, de cuándo le llevamos las facturas de gastos a los asesores. Sí, eso también es un punto. Esto va a ser. Nos vamos a apuntar. Realmente, uno de los puntos que nosotros vemos en la oficina, por ejemplo, en mi caso, en la asesoría, es cuando el cliente le cuesta realmente llevar, porque, bueno, pues es algo engorroso, yo lo entiendo, que es engorroso el tener que reunir todas las facturas y llevárselas al asesor. Pero es fundamental el organizar, el ser organizado. Siempre digo, hay que organizarse y tener los puntos básicos y como el ABC de la empresa, y poder llevar esas facturas a tiempo a la asesoría, porque eso es lo que te va a ayudar a reducir en muchos casos. Vamos a poner un ejemplo práctico de la cantidad. Imaginemos que mis gastos son 1.000 euros al mes entre alquiler de local, luz, gastos fijos, y luego esos variables pequeñitos que a veces por las prisas de por esta tinta de impresora no quiero factura. En todos esos gastos pequeñitos, ¿qué porcentaje puede haber de ahorro entre intentar la semana antes de cerrar el trimestre, de intentar, que se van a olvidar algunos, que unos no los cogiste, que otros no te da tiempo a pedir factura, que tienes un ticket y demás? ¿Qué porcentaje nos podemos ahorrar llevándolo no al día, pero a lo mejor sí por mes, ¿no? Reunir un día al mes las facturas que llevas acumuladas. Entiendo que los software que van saliendo para ayudar
mejorarán, no sé si tu experiencia así lo avala, bueno, ahora ya no hace falta ni que vayamos a la asesoría, os enviamos digitalizadas las facturas y demás, pero en el orden, o sea, ¿cuál sería primero, el porcentaje de gastos que quedan sin imputar, que yo creo que eso es bastante significativo, y segundo, un proceso? Necesitamos que nos des el ABC también del orden de las facturas. Normalmente nosotros calculamos que aproximadamente puede estar en torno a unos 100 euros mensuales lo que te puedes ahorrar en gastos básicos, pues yo qué sé, pues lo que dices, toner, toner folios a la hora de imprimir. Bueno, el otro día se lo comentaba a un cliente con el, bueno, ahora va a venir lo de la factura electrónica, o sea, en breve va a estar ahí y vamos a estar todos realmente trabajando con facturación electrónica. Entonces, bueno, la mayor parte de mis clientes, por lo menos, lo que hacen o te mandan lo que serían los extractos de ingresos y gastos, los mandan online, ¿no? O los mandan por correo electrónico, o muchos de ellos están acostumbrados también a imprimir, o sea, reciben, por ejemplo, una factura de un proveedor, la imprimen, la guardan y al final del trimestre te la llevan físicamente. Entonces, ese gasto que se puede ahorrar en vez de enviarla directamente in situ a la asesoría y no enviarla por correo electrónico, que es en un momento, o sea, puede hacer una carpetita efectivamente, exacto, pues hacer una carpetita y después al trimestre enviarla. Bueno, pues eso es un gasto que al final hablándolo con un cliente el otro día y haciendo números, decía, es que casi puedo pagar, casi puedo asumir el gasto de la asesoría de 2 meses. 2 meses. Entonces, claro, esos gastos que crees que son mínimos, que a lo largo del año suman mucho. Que te vas un viaje a Canarias con te eso. Vas, yo tengo que pensar a Canarias así. Y más lejos si quieres. Entonces, es fundamental el reducir esas cosas. Y para eso hay que ser organizado y hay que perder un poquito de tiempo, que no es perderlo, porque realmente al final estás ahorrando, pero es perder un poquitín de tiempo para organizar y tener los gastos más equilibrados. En una carpeta una vez al mes sería suficiente. Reunir facturas de gastos y incluso para tener tú también lo que decíamos antes de ese control, ¿no? Y aparte que aparte que es obvio porque los que nos estén escuchando van a decir, esto es obvio, eso ya lo sé. Sí, pero es que hay que hacerlo. Hay que ser organizado y hay que tener claro que tengo que hacer seguir una serie de pautas que no las siguen muchas personas porque no quieren, otras por desconocimiento y otras porque sencillamente falta de tiempo. Entonces, no lo priorizamos, ¿no? Sí. De hecho, en el aspecto personal, por ejemplo, ahora las apps de los bancos y demás, ya te aparece como un gráfico lo que has gastado en comida, en ropa, información que a veces pues te sorprende. Dices, no, imposible, ¿no? Sí, es una forma de que la persona que está viendo esa app vea y asuma que lo que tiene que pagar realmente, cuántos gastos tengo yo a lo largo del mes. Bueno, pues son muchos, o sea, realmente son muchos. Sí, los ingresos también pueden ser muchos, pero los gastos son muchos. Y entonces, en el momento en el que realmente te va la empresa bien, pues no pasa nada. Pero cuando te va mal, ¿te acuerdas de esos momentos que yo podía haber reducido de una forma drástica esos gastos y ahora ya no tengo no tengo posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el anticiparse, ¿no? a esos problemas. Vale, después nos dices identificar las deudas. Sí. El tercer punto del diagnóstico financiero. Primero, ingresos, gastos, identificar deudas. Las deudas, aquí en este caso es ver qué deudas hay, deudas realmente a corto y largo plazo, que son los préstamos, o sea, lo que es crédito, tarjetas, o sea, lo que son las tarjetas de pronto pago, que mucha gente utiliza en la empresa una tarjeta de pronto pago y no sabe realmente, como no está organizada, el saber qué es lo que tiene que pagar a lo mejor dentro de 10 días o dentro de un mes, coge tira de tarjeta y se encuentra con no sé cuántos pagos pues a un tiempo determinado. Entonces, esa deuda que realmente, ese pago a crédito que tienes, eso es una deuda porque tienes que hacer frente a eso, y tienes que hacerlo en un tiempo determinado. Se te va muchas veces se te va de las manos a la hora de asumir esos pagos, de esas facturas que tienes pendientes, se te va de las manos cuando tienes unas deudas a corto o largo plazo.
Las de largo plazo es más fácil porque sabes que es un préstamo que tienes que pagar mes a mes o trimestralmente, pero las deudas a corto como las tarjetas o en el caso de las facturas que dices, bueno, pues tengo que pagarlo a 30 días, Dios mío, pues no tengo dinero, ¿cómo hago, no? Bueno, pues básicamente es organizar también esas deudas y hablar con el proveedor y en muchos casos, bueno, con el banco, ¿no? Porque es bastante complicado, pero bueno, puedes refinanciar, también está la opción de refinanciar, pero bueno, en el caso de hablar con el proveedor es decir, bueno, pues en vez de pasarlo a 30 días, pues pasarlo a 60 o a 90, ¿no? Es difícil, pero si eres una persona organizada y si has llevado un historial en la empresa que ha sido un historial bueno de pagos, sí, que has cumplido normalmente siempre. El proveedor te va a decir que sí, que no hay ningún problema. Entonces, es organizar, es tener un Excel o tener, yo qué sé, pues una agenda. Digamos que esto también es como trabajar un poco tu reputación financiera con respecto a proveedores y bancos, que es un aspecto que, reputación, por ejemplo, digital, ahora la tenemos como muy presente, y la reputación financiera a mí también me sorprendió con algunas subvenciones o algunas ayudas que contemplan ese plazo que si no pagas en menos de 30 días, por ejemplo, pues ya te caes de esa subvención, ¿no? Sí, porque esto es como lo del RAI, cuando realmente vas a pedir un préstamo y te dice el banco, muy bien, pero fírmeme aquí que le vamos a mirar a ver si tiene alguna deuda y puede responder realmente y hacer frente realmente al pago de la deuda que va ahora a adquirir, ¿no? Con nosotros. Bueno, pues esto es lo mismo. Básicamente, si tú tienes realmente un historial malo en la empresa, no te va a prestar nadie, está claro, no te va nadie a permitir que aplaces un pago, ¿no? Entonces, es como lo del tema de los impuestos. Cuando tú tienes un aplazamiento con los impuestos y quieres volver a aplazar, llega un momento en el que estás con una deuda mayor, realmente no has hecho frente a esos pagos y se ve. Es una posibilidad de ir a un concurso de acreedores, el no asumir, o sea, el no poder pagar, por ejemplo, pues a la administración, ¿no? A los bancos. Entonces, hay que ser organizado. Antes de que llegue a una situación de posible quiebra. Es una decisión a repensarse, realmente parar, y es una decisión bastante con más conciencia de lo que a priori, sobre todo porque también los bancos a veces también lo proponen, ¿no? Como aplaza tus impuestos. La banca lo suele hacer casi como estrategia de fidelización, ¿no? De cliente. Y es como que todo es fácil, ¿no? La tarjeta es un dinero fácil, el aplazamiento de impuestos es también... Sí, o el no querer pagar impuestos. Que muchas veces pues que te dice el cliente, mira, yo este trimestre no quiero pagar impuestos, a ver cómo hacemos para no pagarlos. Como a los pequeños no quiero comer verdura. Claro, no quiero, exacto. Ya, pero bueno, es que el no pagar impuestos o el aplazarlo significa que cada vez la pelota se haga más grande, ¿no? O el no pagar impuestos significa que cuando quieras pedir un préstamo te vaya a mirar el banco las cuentas. Bueno, sobre todo porque hablamos de los impuestos, por aclarar aquí, no del IVA, como tú decías, que al final somos meros transportadores de ese dinero, sino de los de tu rendimiento. Sí, ¿no? Sí, el rendimiento, efectivamente. O la persona que quiere, por no pagar los impuestos, unos impuestos determinados, que está muy bien invertir. Por ejemplo, el decir, bueno, pues mira, en vez de pagarle ahora a Hacienda, lo que hago es invertir y una cosa compro es una ingeniería financiera para que ese impuesto se redirija a otra parte, pero bueno, es directamente no querer pagar impuestos. Claro, pero realmente si tú vas a invertir en maquinaria o en lo que sea, lo que tienes que hacer es pensar que dentro de un tiempo determinado, a lo mejor si esa inversión no te va a dar suficiente beneficio a medio plazo, si tienes que pedir un préstamo ya no te van a dar más. Entonces es que realmente es realizar una radiografía buena y real de cómo es tu empresa. O sea, hay que ver cómo se comportaba hace unos años, cómo se comportaba hace unos meses y cómo se va a comportar con el mercado a futuro.
es realmente hacer un diagnóstico, pero no ahora cómo estoy y a ver qué hago, no. Es verlo bueno, a lo largo un poco del tiempo. Como hablábamos con el diagnóstico, con una revisión, un chequeo médico, al final cuando te mides la tensión te dicen esto no significa nada, la tensión es ahora, ¿no? Tienes que hacer un histórico de tensiones. Sí, normalmente el médico te dice, bueno, ¿usted tiene antecedentes, tiene algún familiar con tensión alta? Pues sí. Bueno, es que a lo mejor, bueno, pues que comen, ustedes están acostumbrados a comer, pues comida con mucha sal. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, esto es, viene con mucha deuda atrás, o viene con unos rendimientos bajos durante un tiempo determinado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, Porque también hay que hablar del lenguaje de los bancos, es decir, ellos, o bancos o cualquier entidad que te vaya a financiar, están evaluando tu riesgo, su riesgo financiándote, ¿no? Entonces, ser buenos, parecer buenos, serlo y parecerlo, también es una cuestión de maquillaje un poco estético, ¿no? Sí, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que siempre nos dicen, ponme un balance, hazme un balance bonito, de estos bonitos para el banco, ¿no? Pero el banco ahora ya no mira realmente los balances, o sea, ve que tiene que concordar el balance con el impuesto de sociedades, en el caso de las sociedades, y realmente ver si concuerdan las cifras. Entonces, no podemos, bueno, pues yo qué sé, pues poner algo que no se ajusta a una realidad lógica y normal, porque el banco no se lo va a creer, está claro. O sea, y los asesores, si ya no nos lo creemos, el del banco tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que no es cuestión de engañar al banco, ni engañarse uno mismo. Es cuestión de ver la situación de la luego, empresa. perdona, aunque te lo dé, estás metido en un follón también, Exacto, ¿no? O sea, que aunque tú creas que es una buena noticia, sí, pues es como en el caso de las startups y los inversores, ¿no? Cuando te dan, al final estás amputando un poco tu sí, es tu que empresa, ¿no? Realmente las empresas grandes no quieren maquillajes, no quieren unas cuentas que no sean claras, quieren realmente cuentas claras y eficiencia. Entonces, hay que ser maduros. Cuando se tiene la empresa no se puede infantilizar una situación económica porque bueno, la línea es muy delgada de tener unas cuentas malas a tener unas cuentas buenas, es muy, muy delgada. Entonces puede fallar en cualquier momento. Si realmente maquillamos eso, sí, nuestra credibilidad fácil, además fácil que haya problemas, sí, sí. Tercer punto, las deudas, y el cuarto, evaluar la rentabilidad de la empresa. Esto es lo que nos decías al principio, ¿no? De beneficios. Analizar bien, por mucho que vendamos, por mucho que nos empeñemos en esa facturación maravillosa, ¿qué ocurre a veces con la rentabilidad de nuestras empresas? Mira, básicamente, un ejemplo, yo qué sé, pues tan básico como que tengo una panadería y que gano al mes 10.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y tengo de gastos lo que es para la harina, bueno, el agua, todo lo que es necesario para hacer el pan. Bueno, pues tengo 3.000 euros de gastos, ¿no? Bueno, pues ya tengo 7.000 euros de beneficios ahí. Y después tengo otros 3.000 euros de, bueno, lo que sería salarios o el autónomo, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso que nos pueda quedar 3.000 euros de beneficios a final de año, o a final de mes, perdón. Si realmente ese beneficio está bien porque todos estamos trabajando para tener unos beneficios, pero si tenemos un problema con el trabajador, ¿tenemos ese dinero para poder hacer frente a una indemnización? A lo mejor no. Entonces estoy a lo mejor debajo del beneficio que debería tener la panadería. Si me sube la harina, me sube el agua, ¿qué hago? Pues a lo mejor llego a tener 1.000 euros de beneficios. ¿O cómo puedo hacer para...? Entonces, realmente está bien tener beneficios, pero hay que hacer una... es básico, pero luego hay que analizar ese beneficio. Claro, hay que prevenir. Es seguro, como decíamos, es Exacto. básico, es firme o depende, o es volátil, ¿no? Sí, es que no es una fábrica que dices, bueno, pues todos los meses voy a hacer tanto y tenemos que llegar a ese objetivo y es así. Y es el objetivo y vamos a vender siempre lo mismo. No, es que hay siempre en economía las fluctuaciones, las ondas, el que en un momento estamos con un momento de crisis tremenda, porque es una crisis económica, a lo mejor la que podamos atravesar, o al revés, que tengamos un momento de beneficio
beneficio tremendo y que podamos invertir. Entonces, ¿por qué no en momentos de beneficios invertimos para mejorar y tener un dinero que en el momento de crisis nos pueda ayudar a no caer y no tener que cerrar? Bueno, pues el rendimiento es importante siempre para un futuro, o sea, no solamente para el hoy, es para un futuro, ¿no? Para el futuro, que normalmente siempre es un futuro negativo, porque las empresas siempre tienen beneficios y pueden llegar a tener pérdidas. Entonces, lo más importante es estar en el punto en el que podamos prever que vamos a tener pérdidas, que no es que seamos adivinos, pero vamos a pasar por eso. En ese caso estaríamos preparados para esa posible situación. Exacto. Entonces, esos rendimientos es importante saber cómo podemos encajar pues los rendimientos que tenemos. Y bueno, en muchos casos hay empresas que dicen, bueno, pues no voy a tener más rendimientos porque esta actividad está amortizada. En el caso de Kodak, bueno, pues las películas analógicas que ya no existen, bueno, pues vayamos a otra situación. Segmento, a otro producto, a otro servicio. Exacto. Nos ponías como caso máximo de rentabilidad Inditex, claro. Bueno, claro, es que Inditex vamos a fijarnos en los top. Sí, Inditex es un monstruo, es una empresa, partió de nada y está ahora en lo mejor, en lo más premium que hay en estos momentos. Y es que voy a servir un producto todas las semanas, 2 veces a la semana. Entonces, para eso voy a tener un canal de distribución perfecto, voy a tener las fábricas aquí, o sea, voy a recibir en todo momento mercancía y voy a vender en distintos sectores, para distintos sectores. O sea, gente que tenga mucho dinero o tenga más dinero, que realmente destine parte de su dinero en moda, y gente que realmente no tiene dinero y bueno, pues va a una ropa más básica, ¿no? Entonces, ha sabido rentabilizar al máximo esos ingresos con los gastos que tiene. Entonces, ha sabido invertir, en su momento posicionarse en las mejores plazas de los mejores sitios, en mejores calles, ha sabido invertir en tecnología y la distribución es perfecta. O sea, ese es el culmen de la perfección a la hora de rendimiento. Yo siempre me pregunto con Inditex en este momento, ahora no, pero seguro que hubo algún momento en el que en alguna decisión se pudo haber tambaleado. Cualquier empresa que hoy estemos hablando como de súper éxito, ha habido una decisión en la que ha tomado un riesgo mayor de lo que, bueno, esta suerte, entre comillas, sí que a veces es quién se va a prever un COVID, Yo creo que en el momento, o sea, yo creo que cuando tomaron la determinación de ir al mercado online, que fueron pioneros, ese fue un momento que tuvieron que estar ahí en el punto de decir, realmente... Que hubieran perdido mucho, pero quizás no hubiera quebrado. Yo creo que antes de estar tan sólida, yo creo que el online se debieron hacerlo en 2013 o una cosa así. Pero incluso antes de estar tan sólida, yo creo que en algún momento las grandes... Han estado ahí, ¿no? Han tomado decisiones que a veces, como decías tú, bueno, es que Kodak o muchas otras que, bueno, Apple ha pasado, todas las grandes han pasado por momentos delicados, aunque finalmente haya sido éxito. A veces esa información llega al mercado, otras veces no, queda en los despachos, ¿no? De la que nos hemos librado, ¿no? Sí. Pero es cierto que es como muy sólida y después muy flexible, ¿no? A mí me había dicho una persona que trabajaba allí que tiene la capacidad de cambiar si una camisa funciona. En días tienen esa camisa en otro color en todas las tiendas. O sea, es una capacidad de adaptarse a los gustos del consumidor impresionante cuando tú haces un producto. Y ese producto hay que recogerlo de tienda, volverlo otra vez a la fábrica, teñirlo o modificarlo o no sé qué y volver otra vez a la tienda. Y en menos de 2 semanas son capaces de hacer eso en todas las tiendas del mundo. Sí, pero es que eso conlleva muchísimo esfuerzo por detrás, evidentemente, pero tienes que tener una solvencia. O sea, no vale con... Pero otras marcas ni se lo plantean eso, ¿no? Pero me parece como la máxima, eso es como ser porque camaleón. Zara ha sido, yo creo que ha sido pionera en
en muchos terrenos y han sido unos visionarios en muchos terrenos. Entonces, claro que da un servicio que no da muchas marcas de ropa, evidentemente. Aunque tiene mucho reto ahora con las nuevas generaciones y con la sostenibilidad. Yo creo que ahí va a tener un reto importante porque, bueno, esta moda rápida, esta moda de consumo, de hecho, hace poco introdujeron en la web como una parte de reciclaje de su propia moda y demás, porque tiene que entrar ahí en las nuevas generaciones. Ya se repiensa mucho más comprar ropa nueva, tirar, temas de sostenibilidad, de planeta. Ahí tiene un buen reto también. Pero es cierto que el cliente, una de las cosas que yo creo que Inditex tiene más claro, igual que Apple y demás, es que el cliente tiene todo el poder y se lo da. Y eso como cliente da mucha satisfacción, que llegues y que haya lo que a ti te gusta, ¿no? Porque parece... Tú vas a una tienda de aquí, de esta ciudad, y no tiene nada que ver con la de otra porque se va adaptando a los gustos de cada ciudad, temperaturas. Es lo que decimos, una empresa, aunque sea pequeña, una gran empresa mucho más, pero una pequeña empresa, una gran empresa porque ha llegado ahí, porque antes ha tenido que ser una pequeña empresa, pero una pequeña empresa tiene que cuidar todos los canales. A eso voy, porque a veces entras en una tienda pequeñita y es como que te mandan a ti, ¿no? Y tú dices, a ver. Sí. No, a ver, no voy a entrar en estas... No, el cliente es el que debería sentirse importante cuando entra en cualquier tipo de... Sí, porque realmente si no te adaptas, si las empresas no se adaptan, caso Kodak, volvemos al caso Kodak, pero que no se adapta a lo que pide el cliente, indudablemente no va a tirar para arriba, está claro. Va a acabar cerrando o va a acabar teniendo unos rendimientos muy bajos, ¿no? En comparación con otras empresas. Pero está claro que si cuidas todos los canales, que Zara no creo que vaya, no soy contable, ¿no? En Zara ni realmente he visto las cuentas, pero entiendo que habrá inversiones que tenga que hacer evidentemente a crédito, y tiene que hacerlas porque sabe que va en contrapartida. Muy poquito. Parece ser que casi, porque es todo liquidez. Tiene liquidez, por supuesto, pero también tiene que tener... Que no, incluso lo que financia es casi como como deferencia a la banca, pero no porque lo necesite realmente. Bueno, pero también es un punto, que tiene que, si tiene que entrar y no pasa nada, pero son visionarios, prevén lo que van a vender y lo que van a ganar, ¿no? Entonces presumimos de empresa gallega. Presumimos de empresa gallega. Somos muy poderosos los gallegos. Bueno, pues si te parece, resumimos de todo lo que hemos hablado de diagnóstico financiero y enumerar un poco los errores que deberíamos evitar para que no se nos descontrolen nuestras cuentas. Errores fundamentales, el no aplazar impuestos es uno de los puntos. No pasa nada que en un momento determinado lo hagamos, pero que no seamos recurrentes en el aplazamiento de los impuestos, porque se nos va fácilmente en un momento determinado por tener una liquidez para algo determinado, porque hay gente que dice, pues voy a aplazar los impuestos porque tengo que hacer una inversión determinada, está perfecto, pero no por decir, porque he tenido una bajada en rendimientos, voy a aplazar esos impuestos porque quiero seguir manteniendo un ritmo de vida determinado. Es un poco delicado y realmente pasa bastante con bastante frecuencia después, ¿no? Y pasa factura. Eso es uno de los puntos bastante recurrentes en las empresas. Nada recomendable, entonces, si no es estrictamente necesario y de manera puntual. Exacto. Después, como otro punto que lo habíamos hablado también, lo de pagar menos impuestos es un error para mí porque descapitalizas un poco la empresa, en el sentido de que si yo pago pocos impuestos es porque realmente tengo pocos beneficios. Si tengo pocos beneficios y necesito tener una financiación a futuro o necesito tener una credibilidad, no la voy a tener porque mis cuentas están muy por debajo, muy mermadas, ¿no? Y nada, después pues realmente el no marcarse una nómina es un error también. Por ejemplo, muchos directivos cogen el dinero de la empresa sin marcarse una nómina y no saben al final los gastos que pueden llegar a tener, en lo que pueden sacar de la empresa sin marcarse una nómina.
siempre que tienes una sociedad, siempre que tienes una empresa, tienes que marcarte unos beneficios. O sea, tienes que marcarte una nómina sobre unos beneficios. Entonces, si tenemos una nómina, nos vamos a ceñir a eso y vamos a tener después que contar con esos gastos y con los ingresos que tengamos. Si no lo tenemos, descontrol. Entonces, el no marcarse para mí una nómina... Es bueno para ti y es bueno para la empresa. La empresa al final hay que verla como una entidad independiente de ti. Es que la empresa es una entidad independiente. Las sociedades tienen personalidad jurídica propia, entonces es otro ente. Entonces, tú trabajas en la empresa, eres el dueño de la empresa, pero si la empresa no va bien, tú no vas a ir bien. Entonces, no robemos a la empresa. Digamos, bueno, tengo tal, venga, me lo llevo, ¿no? No, es todo con mucho orden y después, si al final te quedan unos beneficios y dices, bueno, pues mira, quiero repartir beneficios, pues distribuyes beneficios y punto, no pasa nada. Pero siempre con una... Que es como más disciplinado, más ordenado y más disciplinado para... Es que los números hay que ser muy fríos con los números. Siempre lo digo, hay que ser muy fríos con los números, después ya seremos menos fríos en otros terrenos. Pero los números hay que tener claro que es que las matemáticas son matemáticas. O sea, es así. Si vamos podemos pintar de colores, pero son matemáticas. Pero son matemáticas. Los gráficos sí podemos pintarlos de colores. Sí, podemos maquillar todo lo que queramos, pero bueno. Vale, entonces aplazar impuestos, no marcarse una nómina y ese deseo nuestro de querer pagar menos impuestos y hacer que las cuentas de manera artificial, vamos a decir... A mí que me dejen... Hombre, claro que, por supuesto, cuanto menos impuestos tengamos que pagar, mejor, en el sentido de que cuanto más bajos sean los impuestos, mejor. O sea, si el Estado dice, bueno, en vez de estar un 23 en impuestos de sociedades, os vamos a poner un 15, yo me encantaría esa noticia. Pero yo cuantos más impuestos pague, muchísimo mejor, porque eso indica que tengo muchos beneficios. Entonces, a mí que me den para pagar los impuestos. Queremos pagar impuestos. Queremos pagar impuestos. Yo quiero pagar muchos impuestos. No queremos pagar impuestos si no se reparten bien, pero esa es otra historia. Bueno, pero como deseo es cierto que a veces en esa frase implícita efectivamente te está yendo bien, y otra cosa es que después entremos en un debate ético de cuántos impuestos debería pagar un autónomo o una empresa. Pero bueno, hay gente que está como muy enfadada o muy quemada porque su empresa a lo mejor no va lo suficientemente bien, o porque a lo mejor la situación no es tan positiva como el empresario opina, y entonces lo que quiere es sus frustraciones pagarlas con el sistema, ¿no? Es que tengo que pagar muchos impuestos. Claro que tienes que pagar tú muchos impuestos y los tenemos que pagar todos, pero es fundamental el tener claro que es bueno pagarlos, siempre y cuando asumas que es bueno pagarlos porque vas a tener muchos beneficios. No es decir, es que tengo que pagar muchos impuestos y mira lo que me queda. No, claro, es que te queda a lo mejor poco porque los has gastado, no has tenido una nómina, no te has marcado unas directrices a seguir organizadas en tu empresa, entonces los castillos se van cayendo. Entonces lo que tenemos que hacer debemos hacer es pagar impuestos sabiendo que yo tengo mis monedas en mi saca, lo tengo todo calculado, y si tengo que invertir para tener una empresa mejor o pues yo qué sé, vender un producto mejor, pues voy a tener capacidad económica para hacerlo. Y ahí nos quedamos con esta conclusión maravillosa, que tenemos todo organizado en sus saquitos. Ahí está, en nuestras sacas, y con esas saquitas ahí. Y una parte pequeñita, pues la pagamos en impuestos. Una vez hemos diagnosticado nuestra empresa, en el próximo capítulo, ¿de qué hablaremos, Esther? Pues vamos a hablar de rentabilidad de los productos. Bueno, pues hasta dentro de nada. Perfecto, ahí estaremos.